Los terremotos más poderosos captados en cámara. Desde el terremoto de Tohoku, que desencadenó uno de los accidentes nucleares más graves de la historia, hasta los eventos sísmicos más recientes en Islandia, acompáñame a ver los 15 terremotos más poderosos captados en cámara. Momentos intensos en los que la Tierra se ha estremecido, revelando su fuerza incontrolable. Número 15. Ciudad de México 2017. El terremoto sucedido en septiembre de 2017 en Ciudad de México sorprendió a quienes se encontraban en las oficinas de un piso 15. En el video se puede observar cómo las personas empiezan a sentir los primeros temblores, pero pronto se ven sumidas en un verdadero caos, cuando la intensidad del movimiento hace que varias de ellas pierdan el equilibrio y caigan al suelo. Las imágenes capturadas por el sistema de videovigilancia muestran con detalle cómo las personas luchan por escapar de una oficina en medio del pánico, pero son arrojadas al suelo debido a la descomunal fuerza del terremoto. Algunos terminan cayendo sobre un escritorio, mientras el polvo se desprende de las paredes y los cortes de luz se suceden. En medio del caos, algunos intentan resguardarse en las columnas del piso, mientras que otros luchan por ponerse en pie sin éxito alguno. Número 14. Taiwán 2022. En la hermosa tierra de Taiwán, fuimos testigos de otro suceso que nos deja sin palabras. En septiembre de 2022, un poderoso terremoto sucedido no solo hizo colapsar grandes estructuras como puentes y carreteras. En esta oportunidad, las cámaras de seguridad de una escuela de la zona capturaron un momento aterrador: el colapso parcial del techo de un gimnasio justo cuando un grupo de jóvenes se encontraba practicando deportes en su interior. La escena parece salida de una película de Hollywood, pero la rápida respuesta y agilidad de estos chicos les permitió escapar de los escombros, dejando tras de sí un verdadero milagro. Ninguna víctima que lamentar. La fortuna estuvo de su lado, ya que las autoridades informaron que la estructura principal del techo se mantuvo firme, evitando así una catástrofe aún mayor. Número 13. San Francisco 2019. Un poderoso terremoto de 7,1 grados de magnitud que golpeó el sur de California tomó por sorpresa a Juan Fernández y Sarah Donkey, un par de presentadores de televisión quienes tuvieron que dar en directo la noticia y después refugiarse debajo del escritorio. Los conductores estaban en las instalaciones del canal KCAL 9 News cuando comenzaron los temblores. Cuando el set fue sacudido por el movimiento telúrico, Donkey, visiblemente aterrorizada, agarró el brazo de Fernández. De inmediato, Donkey se cubrió mientras aún estaban al aire, escondiéndose debajo de su escritorio mientras el show terminaba gracias a una pausa comercial. Tras el sismo, el Centro de Sismología determinó que este había sido el mayor terremoto del sur de California en 20 años. Número 12. Cariaco 1997. El terremoto de Cariaco ocurrió en la región oriental de Venezuela en julio de 1997. Con una magnitud de 7 grados, durante 51 segundos, ocasionó el colapso de 5 edificios de concreto armado y daños graves en más de 2.000 viviendas, así como serias averías en las redes de servicios públicos de agua y electricidad y el colapso de la vialidad. Fue tal la magnitud de este evento que el movimiento telúrico fue sentido en gran parte de Venezuela y Trinidad y Tobago. La energía liberada por el terremoto fue tan intensa que los sismógrafos se saturaron. La acción de la fuerza externa hizo que el suelo de las costas pasara de un estado sólido a un estado líquido, provocando daños en el muelle pesquero y en áreas aledañas, incluyendo el cable submarino que surte de energía a Nueva Esparta. También partió en 4 a la tubería que le suministraba agua desde tierra firme, dejándole sin suministro por un buen tiempo. Número 11. Chile 2010. El 27 de febrero de 2010, Chile fue sacudido por un megaterremoto de 8,8 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubicó entre las costas de Curanipe y Cobquecura, generando devastadores tsunamis con olas de hasta 30 metros que golpearon las costas chilenas, destruyendo varias localidades ya afectadas por el sismo y arrastrando pueblos, caletas, islas y ciudades. Este terremoto fue 50 veces más potente que el que devastó Haití en enero de ese mismo año y se considera el 5º terremoto más intenso registrado en la historia de la humanidad. Los daños materiales incluyeron caída de puentes y pasarelas peatonales. Solo en las 24 horas siguientes ya se habían producido más de un centenar de réplicas. La potencia del terremoto produjo una redistribución de la masa terrestre y, según científicos de la NASA,
se produjo un cambio en la rotación del planeta, haciendo el día más corto en 1,26 microsegundos e inclinó el eje terrestre unos 8 centímetros. Incluso desencadenó criosismos 4.700 kilómetros más al sur en los hielos de la Antártida. Número 10. Fukushima 2022. El 16 de marzo de 2022, Japón fue sacudido por un terremoto de 7,3 en escala Richter, que se produjo a 60 kilómetros bajo el nivel del mar, al norte del país, en Fukushima, la misma zona que sufrió un gran terremoto 11 años atrás. En esta oportunidad, olas de 20 centímetros se alzaron en el puerto de Ishinomaki, Miyagi. Diversos reportes afirman que el movimiento logró sentirse hasta la capital del país, Tokio, despertando las alertas nuevamente, por lo que se emitió una orden de evacuación a 1.961 hogares ubicados a lo largo de la costa de Watari, afectando al menos a 6.820 residentes. Se produjeron importantes cortes de energía en la región de Tohoku y Kanto, e incluso un tren de alta velocidad descarriló entre las estaciones de Fukushima y Shiro-Ishizawa, obligando a cerrar varias secciones de autopistas en el este del país. Número 9. Tangshan 1976. El terremoto ocurrió el 28 de julio de 1976 en la ciudad de Tangshan, China, y se convirtió en uno de los terremotos más potentes del siglo XX. El evento natural tuvo una magnitud de 7,6 grados en la escala de Richter y duró aproximadamente entre 14 y 16 segundos. Un segundo terremoto ocurrió 15 horas después y tuvo una magnitud de 7,1 grados, seguido de muchas réplicas de magnitud 5 y 5,5 grados. Fue el más grave terremoto en relación a pérdidas fatales, pues según datos oficiales, estos ascendieron a 242.419, aunque algunas fuentes no oficiales indican que la cifra pudo ser hasta 3 veces mayor. El 78% de los edificios industriales, el 93% de los edificios residenciales, el 80% de las estaciones de bombeo de agua y 14 líneas cloacales y de alcantarillado fueron destruidas o gravemente dañadas. Las ondas sísmicas llegaron a alcanzar a construcciones que se encontraban a 140 kilómetros del epicentro. Número 8. Nepal 2015. Los estremecimientos del terremoto de Nepal, ocurrido el 25 de abril del 2015, duraron poco menos que un minuto. Sin embargo, esto fue suficiente para causar una destrucción generalizada y arrasar con siglos de historia nepalesa. También provocó numerosas réplicas, algunas de las cuales fueron lo suficientemente poderosas como para causar daños adicionales a la infraestructura ya debilitada. Por lo menos 4 de los 7 sitios clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Valle de Katmandú quedaron severamente dañados. Muchas de las pagodas más famosas, estupas y santuarios que se construyeron hace cientos de años quedaron reducidos a escombros, sepultadas bajo vigas de madera tallada a mano o varios niveles de techos. Entre las peores pérdidas arquitectónicas está la majestuosa pagoda del santuario de Shiva y la pagoda del templo de Narayan. El principal templo en la plaza de Bhaktapur perdió el techo, mientras que el templo de Durga Vatsala del siglo XVI, famoso por sus muros de arenisca y pagodas cubiertas de oro, quedaron demolidas por el terremoto. Número 7. Turquía-Siria 2023. Barrios enteros arrasados, casas destruidas y comercios cerrados. La magnitud de la devastación que dejó el sismo de 7,8 grados ocurrido el 6 de febrero de 2023 en la provincia turca de Gaziantep es realmente impresionante. El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que este terremoto es uno de los más fuertes registrados en la región en más de 100 años. El movimiento telúrico se registró a las 4:17 de la mañana, hora local, a unos 24,1 kilómetros de profundidad, despertando a la población, obligándolas a salir en una noche fría de viento, lluvia y nieve. Tras el sismo, se registraron alrededor de 20 fuertes réplicas, siendo la más potente una que alcanzó la magnitud de 7,5 grados. El sismo se sintió hasta en El Cairo, en Egipto, y además hizo que los vecinos de Damasco, Siria, huyeran a las calles, lo mismo que habitantes de Beirut, capital del Líbano. Hasta ahora se consideraba el seísmo más grave de la historia reciente, aquel ocurrido en 1939 en la provincia de Erzincan. Pero los ocurridos el 6 de febrero fueron lo suficientemente poderosos como para desplazar la superficie de la Tierra en hasta 6 metros en algunos lugares. Número 6.
Pisco, 2007. El miércoles 15 de agosto de 2007, la vida de los iqueños transcurría con normalidad. Algunos regresaban a casa después del trabajo y otros permanecían en sus oficinas. Sin embargo, cuando el reloj señaló las 6:40 p.m., el suelo comenzó a sacudirse, sin que nadie imaginara que se trataba de uno de los terremotos más devastadores de la historia peruana. Y es que Perú se ubica en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica mundial. El movimiento telúrico, que duró 3 minutos y 30 segundos, tuvo una magnitud de 7,9 grados, derrumbando miles de edificaciones. Al principio, tanto las autoridades como la población estaban desconcertadas, sin comprender la verdadera magnitud de la emergencia. Miles durmieron en las calles, y no fue sino hasta el día siguiente que tomaron conciencia de la magnitud del desastre. Las carreteras estaban intransitables, y la principal forma de enviar ayuda y socorro era por vía aérea. Número 5. Sichuan, 2008. En términos de energía liberada, el terremoto de 7,9 grados que golpeó la provincia china de Sichuan en mayo de 2008 no fue el mayor de la historia, pero la destrucción que causó ciertamente lo convirtió en un evento extraordinario. Ocurrió un día en mitad de la tarde cuando el día laboral estaba en plena marcha. A 80 kilómetros de distancia, desde la gran ciudad de Chengdu, y a 19 kilómetros bajo la tierra, la falla de 240 kilómetros de longitud empezaba a abrirse. Nada podría haber preparado a la gente de Sichuan y sus alrededores para los 2 minutos de fuerte temblor que ocurrirían de repente. Las casas de adobe e incluso las construcciones de concreto reforzado que se encontraban cerca de la falla quedaron averiadas de inmediato. Muchas colapsaron. Desde el punto de vista económico, las pérdidas fueron las segundas más altas de todos los terremotos de la historia, muy cerca del terremoto de Tohoku, Japón, en 2011. El terremoto dejó sin casa a por lo menos 4.800.000 personas, obligándolas a buscar refugio, la cifra más alta en la historia de China. Número 4. L'Aquila, 2009. A las 3:32 am del 6 de abril del 2009, un terremoto de magnitud 6,3 con epicentro en la ciudad italiana de L'Aquila causaba la destrucción total de miles de edificios en la región de Abruzos. Este terremoto llegaba tras varios meses de temblores menores, pero en aquella ocasión, muchas personas que con anterioridad salían a la calle al menor temblor decidieron quedarse en su casa porque 6 expertos italianos en terremotos, miembros del Comité Nacional de Previsión y Prevención de Grandes Riesgos, les habían asegurado unos días antes que no había riesgos de un seísmo fuerte, o al menos eso creían. El epicentro estuvo solo a 5 kilómetros de profundidad y tuvo réplicas de hasta 5 grados en la escala de Richter, llegando a Roma, donde numerosos edificios se derrumbaron. Semanas antes del trágico terremoto, un sismólogo amateur se personó en el ayuntamiento de L'Aquila avisando que era inminente la llegada de un seísmo desastroso y, altavoz en mano, alertó a los vecinos. Su aviso fue en vano e incluso fue denunciado por causar pánico y se vio obligado a retirar sus conclusiones de Internet. Número 3. Tohoku, 2011. En 2011, Japón experimentó un terremoto de 9 grados en la escala de Richter que desencadenó olas gigantes, devastando casas, arrastrando vehículos y provocando daños en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Las impactantes imágenes del mar adentrándose en tierra y destruyendo todo a su paso, desde viviendas hasta aviones, siguen dejando una huella profunda incluso más de una década después. Miles de personas tardaron varios años en poder regresar a sus hogares. El epicentro del terremoto se encontraba en una zona de interacción entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Como resultado, se generó un tsunami con olas de hasta 40 metros de altura, que penetraron hasta 10 kilómetros tierra adentro en algunas áreas. Debido a la interrupción del suministro eléctrico, el sistema de enfriamiento de algunos reactores nucleares de la planta de Fukushima falló, lo que llevó a una explosión días después del tsunami y a la liberación significativa de sustancias radiactivas al medio ambiente. Además, el sismo desplazó la isla de Honshu 2,4 metros hacia el este y acortó la duración de los días en 1,6 microsegundos, según estudios realizados por especialistas de la NASA. Número 2. Valdivia, 1960. Este terremoto ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960.
En tan solo unos segundos, se convirtió en el terremoto de mayor magnitud que se ha podido registrar a lo largo de la historia. Su magnitud fue de 9,5 grados en la escala de Richter. Para poder compararlo, los científicos señalaron que la energía liberada durante este terremoto fue 20.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Lo peor de todo no fue el terremoto en sí, sino que unos 15 minutos después de la sacudida, como consecuencia de las vibraciones, se produjo un tsunami. El tsunami tenía olas de hasta 10 metros de altura y atacó a gran parte del sur del país. El terremoto fue de tal magnitud que produjo cambios drásticos en el mapa de Chile. Todos los cauces de los ríos fueron modificados y grandes porciones de tierra se hundieron, por lo que el mapa cambió completamente. Número 1. Islandia 2023. En días recientes, el suelo tiembla en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, con una frecuencia asombrosa. Desde finales de octubre, la región ha contabilizado ni más ni menos que 24.000 seísmos, un dato que se conoce con precisión gracias a las mediciones de la Oficina Meteorológica Islandesa. Si la cifra es pasmosa, más aún lo es que en una de sus últimas actualizaciones, el Observatorio Islandés informaba de 800 terremotos en cuestión de horas, 9 de ellos con una magnitud superior a 3. Los terremotos ya están afectando a la ciudad portuaria de Grindavik. Durante el fin de semana del 11 de noviembre, las autoridades de Islandia cerraron todas las carreteras dentro y alrededor de la ciudad, que ya mostraban grandes grietas como consecuencia de los terremotos. El agravante de una de estas es que ha formado una fisura de más de 15 kilómetros de longitud que atraviesa la ciudad y que además emana vapores de agua, intensificando el temor de una probabilidad significativa de una erupción volcánica. Por ello, Protección Civil se ha encargado de evacuar la ciudad a la vez que la Guardia Nacional ha declarado el estado de emergencia. La fuerza de la madre naturaleza sin duda es implacable, ¿cierto? ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿Qué otro evento sísmico consideras que fue devastador? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!